Hoy en Draw My Life, la Revolución Francesa. Año 1789. 1789. Fácil de recordar, ¿no? En esta fecha se estableció el cambio de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, gracias a la Revolución Francesa. Afirmar que todo empezó con un «si no tienen pan, que coman pasteles», dicho por una princesa, no sería para nada cierto, pero ayudaría a crearnos una imagen de la situación. Antes de empezar, debes saber que la Revolución Francesa fue un fuerte movimiento político y social que tiñó de sangre las calles parisinas a partir de la primavera de 1789. Para entender qué provocó la desaparición del mundo como hasta entonces se conocía, tenemos que introducirnos en ese mundo. La sociedad se estructuraba en una pirámide dividida en 3 estamentos. En la punta estaba la monarquía, quienes mantenían un control total y absoluto sobre la población. De esta hablaremos más adelante. Los reyes de Francia de ese momento eran Luis XVI y María Antonieta, una joven princesa extranjera. Dato: a los franceses no les gustaban los extranjeros. La reina se protegió en los inmensos jardines de Versalles, generando todo tipo de especulaciones. Al mismo tiempo, el rey Luis XVI se había encargado de humanizar su figura y la monarquía ya no era ni omnipotente ni intocable. Se podría decir que sus arcas estaban tan debilitadas como su imagen y no iba a ser difícil quebrar los cimientos de la monarquía. La nobleza y el clero en el segundo estamento tampoco sufrían demasiado. Gozaban de numerosos privilegios, tanto económicos, no pagaban impuestos, como sociales. Sus caprichos eran sostenidos por la base de la sociedad, el pueblo llano, los campesinos y la burguesía, comerciantes y artesanos en su mayoría. La vida de los campesinos estaba llena de desventajas, pagaban altos impuestos, no poseían tierras por lo que parte de lo que cultivaban lo destinaban a sus dueños y dependían de las cosechas. ¿Qué pasa? Que en 1787 el invierno fue muy frío y después llegó una gran sequía. Te puedes imaginar la crisis alimentaria. Hubo una escasez de harina y por lo tanto de pan, el principal alimento de los hogares pobres. Dicha escasez aumentó su precio y las personas que no podían pagarlo, si no morían, pasaban mucha hambre. Las cosechas de 1788 no fueron mejores. Las palabras que definían a este pueblo eran miseria, marginación y determinismo. A la burguesía, comerciantes y artesanos que se encontraban en esta clase baja no le iba mal del todo, poseían cierto patrimonio y conocimientos. El problema es que estaban cansaditos de que la nobleza les ninguneara y por ello se propusieron destruir el antiguo régimen con libros y alguna que otra arma. Sí, con libros. El hambre y la falta de libertades vino acompañada de un movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Y es que algunos filósofos y escritores querían arrojar un poco de luz en la oscuridad que inundaba la ciudad más allá de los jardines de la corte. Y esa luz era la razón, en contraposición de la ceguera que producía la religión y el absolutismo. Estas ideas fueron muy importantes para llevar a cabo el cambio. Y tenían como referencia la revolución de las 13 colonias norteamericanas, que dio un empujoncito a la burguesía francesa para tomar las armas. O sea, resumamos. A la monarquía no le quedaba mucho dinero, los nobles y el clero no pagaban impuestos, y el pueblo, empobrecido, sin derechos ni libertades, asumía todos los gastos. Esta situación era insostenible y tenía que explotar de algún modo u otro. De hecho, lo hizo. Como las flores en primavera, el 5 de mayo de 1789. Antes de continuar con el desarrollo de la Revolución Francesa, suscríbete si estos resúmenes te ayudan y activa la campanita del conocimiento. El desarrollo de la Revolución se divide en 3 fases: la etapa monárquica de 1789 a 1792, la etapa republicana de 1792 a 1804 y la etapa imperial de 1804 a 1815. Repite conmigo: monárquica, republicana e imperial. Debido a la crisis económica de la que os he hablado, el rey Luis XVI convocó los Estados Generales, o sea, una asamblea que se reunía únicamente cuando el rey estaba en apuros. En ella, los representantes de los estamentos transmitían sus inquietudes. La principal queja vino de mano del tercer estado, quienes pedían el voto individual en vez del voto por orden. Como era de esperar, la clase alta rechazó esta solicitud. Por lo tanto, el pueblo, más concretamente la burguesía, proclamó el 17 de junio una asamblea nacional. Su lucha acababa de empezar y no iba a parar hasta promulgar una constitución. En respuesta, y algo enfadado, el rey quiso frenar este movimiento y ordenó sitiar París. A partir de ahí se desarrollaron muchos enfrentamientos entre las tropas del rey y los revolucionarios, hasta que el 14 de julio el pueblo armado tomó la Bastilla, emblema del antiguo régimen. Además, la revolución se extendió por todas las regiones de Francia. Al mismo tiempo se había formado la Asamblea Constituyente. Fueron introduciendo cambios poco a poco.
Acabaron con el feudalismo, redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y ya en 1791 firmaron la primera Constitución francesa que proclamaba la soberanía nacional y la separación de poderes. El rey la aceptó, pero su autoridad estaba muy debilitada. De hecho, Luis XVI con su familia intentó huir al extranjero, pero fue descubierto y llevado al Palacio de las Tullerías para vigilarlo mejor. Con la Constitución sobre la mesa, el 1 de octubre de 1791, la Asamblea Legislativa se reunió por primera vez. Estaba dividida en dos bandos. Los girondinos, al mando de Brissot, estaban a favor de una monarquía parlamentaria, y los jacobinos, con Robespierre al frente, tenían una postura más radical, ya que querían favorecer a las clases más bajas. Querían la república. Finalmente, el 10 de agosto de 1792, el pueblo llevó a cabo el asalto a las Tullerías y encarcelaron a Luis XVI y a su familia. Al mismo tiempo se convocaron elecciones y se formó la Convención Nacional. Los girondinos fueron los que tuvieron mayor representación, y el 21 de septiembre se proclamó la República Francesa, en busca de una nueva constitución. Durante estos meses, las tensiones políticas eran evidentes. Además, temían una invasión de las potencias europeas en defensa del absolutismo. Por ello, el 21 de enero de 1793 acusaron al rey de traición, y su castigo fue la guillotina. 10 meses después le llegaría el turno a María Antonieta. Poco a poco se fue instaurando lo que se conoce como la época del terror. Debido al miedo de una intervención del resto de países europeos, los jacobinos, con Robespierre al mando, tomaron el poder. La violencia política se convirtió en norma y las ejecuciones en el pan de cada día. Millares de personas, detractoras al régimen o sospechosas, murieron en las guillotinas. En 1794, el pueblo se volvió a organizar para acabar con el dominio radical de los jacobinos y finalmente, en julio de ese año, Robespierre también fue ejecutado. Así, en 1795, la Convención Nacional promulgó una nueva constitución que establecía el Directorio, o sea, un gobierno republicano moderado que fue deshaciendo las medidas extremas tomadas por los jacobinos. Esta nueva forma de gobierno se enfrentó a muchos problemas, como amenazas externas, crisis económica o el descontento de la población. Por ello, el 9 de noviembre de 1799, el famoso Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado y formó el Consulado, un régimen totalmente centralizado y autoritario, con 3 cónsules al mando. Esta época amainó la tormenta revolucionaria. De hecho, para algunos esta fecha supone el fin de la revolución, pero nosotros vamos a ir un poco más allá. En 1804, Napoleón fue proclamado emperador de Francia, iniciando la etapa imperial. En ella, a pesar de que el poder del gobierno era absoluto, impulsó la actividad cultural, industrial y comercial. Su objetivo, hacer de Francia la primera nación del mundo. Por esta razón, las acciones militares conocidas como guerras napoleónicas fueron muy importantes. Por ejemplo, la batalla de Trafalgar, la gran batalla de Austerlitz o la batalla de Jena. En 1813, en la batalla de Leipzig, el ejército francés pereció ante las potencias europeas unidas, que ocuparon París. Tras este acontecimiento, Napoleón abdicó y la monarquía volvió con la figura de Luis XVIII. Pero Napoleón no se resignó a esta situación y aprovechó la impopularidad del nuevo rey para volver al poder en marzo de 1815. Estuvo en el gobierno 100 días. El resto de las naciones no podían permitir esta nueva insurrección, lo declararon enemigo y perturbador de la paz del mundo. Por ello se enfrentaron ejércitos europeos con el napoleónico en la batalla de Waterloo. Las tropas francesas fueron vencidas y Napoleón fue capturado y llevado prisionero a la isla de Santa Elena, donde murió en 1821. Por lo tanto, se podría decir que la Revolución Francesa finalizó en 1815, habiendo creado un nuevo orden en Occidente. Ten en cuenta que el sistema feudal había desaparecido, con los privilegios del clero y la nobleza. Los estamentos no eran fijos, sino clases sociales menos diferenciadas. La burguesía por fin campaba a sus anchas. A su vez, las libertades y derechos de la población aumentaron bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Aunque obviamente, a pesar de esta nueva apariencia, los más desfavorecidos continuaron siendo esclavos de su situación. Los deseos de democracia salpicaron al resto de Europa y traspasaron el Atlántico llegando a las colonias americanas. Estas comenzaron su propia revolución. Renació la República como nuevo sistema de gobierno y las diversas naciones europeas abrieron sus puertas a una constitución. Aunque aún quedaban muchos cambios sociales por hacer, los pilares del antiguo régimen se habían derrumbado y la razón se abría paso entre la incultura. Y ya sabes lo que dicen, el conocimiento es poder. Así que se podría decir que después de ver este vídeo eres un poquito más poderoso. Dale un super like si te ha gustado, déjanos en los comentarios de qué otro tema te gustaría aprender y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo!